Dios le continúe bendiciendo. El Ministerio de Enseñanza Bíblica Generación Victoriosa se complace en presentar un tips de reino, un tips de bendición. Este ministerio está presidido por los pastores Johnny Romero y Miriam Vázquez. Hoy estaremos continuando con el libro de Eclesiastés. En su capítulo 1 estaremos retocando algunos detalles que considero que hacen falta para entender el resto del libro. Ayer estuvimos hablando que la tradición identifica como el autor de este libro a Salomón. Hay quienes no están de acuerdo, pero siguiendo esa tradición, hasta que no se demuestre lo contrario, mantendremos entonces de que Salomón fue el autor. Decíamos entonces que el libro de Eclesiastés, su gran pregunta era qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol, o sea, conseguir el propósito de la vida. Ahora, es interesante lo siguiente, que después que el predicador hace un recorrido por los ciclos de la naturaleza, de la historia, de la astrología y todo esto, entonces dice, todas las cosas son fatigosas en el verso 8, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Aquí estamos hablando de un cansancio, pero contrapuesto con la curiosidad natural del ser humano. Donde quiero hacer énfasis también es en la expresión debajo del sol, debajo del cielo. La palabra aquí, cuando dice eso, es muy importante entonces comprender que Salomón está fijando posición de cuál va a ser o su perspectiva de cómo va a ser las disertaciones que se hagan en este libro. De allí que este libro muchas veces pareciera que raya en escepticismo, en agnosticismo, en relativismo moral, en relativismo del pensamiento, pero lo que sí es cierto por los versos que se verán más adelante, que el autor no es ateo. Pareciera que él está siguiendo una perspectiva como que él sabe que Dios existe, pero que él se ha propuesto a conocer las cosas desde un punto de vista meramente terrenal. Es decir, él va a empezar por el mundo de los sentidos, como diría el gran Platón y el gran Aristóteles, quien fue alumno de Platón. Platón hablaba de un mundo ideal, de un mundo arquetípico, del mundo de las ideas como un mundo inmutable y el mundo de los sentidos como un mundo variable. Luego Aristóteles, en contraposición al principio de Platón, se propone a conocer la realidad desde el mundo de los sentidos, de lo tangible, del mundo variable, para tratar de llegar luego a las mismas conclusiones, o si no muy parecidas, a la de su maestro Platón, que mucha gente piensa que Aristóteles fue un gran, tuvo muchas cosas en contrario con Platón en cuanto a la realidad final. Cuando uno lee todo el contexto filosófico, uno se da cuenta que no es así. Entonces, esto es interesante porque aquí en la Biblia, entonces, que es un libro teológico, un libro que habla de lo divino, sin embargo, Salomón o quien haya sido su autor se propone a partir de lo terrenal, de lo tangible, de conseguir el propósito de las cosas. Por eso se repite esa frase debajo del sol que vimos anteriormente, también se ve en el verso 9 que es lo que fue, lo mismo que será. Y entonces dice, nada hay nuevo debajo del sol. O sea que es una perspectiva. Es como el científico que sabe, un ejemplo, que Dios existe, pero él se propone a investigar la naturaleza y los fenómenos físicos como que si Dios no existiera. Ok, pero eso no anula su creencia en Dios. Es simplemente está tratando de un papel de objetividad. Lo que pasa es que luego él en su humildad más bien se va a maravillar y va a reconocer la presencia y la potencia de Dios en el universo. En cambio que la persona que no está dado ni preparado intelectualmente ni en su corazón para hacer este tipo de investigación, lo emprende de esa manera y cuando viene a ver, se pierde en el camino porque no reconoce al Creador. Bueno, Salomón en esta travesía no experimenta esto porque al final veremos que después él concluye su libro
sobre que se debe mantener el respeto hacia Dios. Siguiendo entonces esta perspectiva, cuando él habla en el verso 11, no hay memoria de lo que precedió ni de lo que sucederá, habrá memoria. No quiere decir de que no hay vida en el más allá, no. El Salomón no está hablando del más allá, él está hablando de la vida debajo del sol, es decir, de la vida terrestre. Y desde esta perspectiva, recordemos que las personas mueren, bueno, le ponen su lápida, su epitafio y listo. Ya desde esta perspectiva, esa persona queda así como que, o sea, si estamos hablando a nivel terrenal, no se puede inferir qué va a suceder en el más allá, al menos que haya una luz, una revelación. Pero Salomón no está partiendo de la revelación del más allá ni de la inmortalidad. Él está partiendo de los cinco sentidos. Eso es muy importante. ¿Y cuál fue el propósito de él? Dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Aquí está ratificando lo que leímos, las preguntas principales, qué provecho tendrá el hombre del trabajo sobre la tierra. Entonces, en estos casos, nosotros podemos entender que este provecho que el hombre saca sobre la tierra, este trabajo que realiza, se requiere de sabiduría para hacer esa investigación. Y dice que es un penoso trabajo que dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. O sea que investigar no es fácil. Él reconoce esa, luego menciona en el verso 16 también que dice que he aquí yo me he engrandecido, he crecido en sabiduría sobre los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y vuelve a ratificar su propósito. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. O sea, claro, aumenta la conciencia, aumenta el sufrir. Bueno, mis estimados, yo te dejo pues estas líneas de pensamiento que nos ayudarán a seguir comprendiendo las perspectivas de Salomón o quien haya sido el autor del libro en su investigación acerca de la vida. Proverbio te dice lo que debe ser y algunos preceptos prácticos, más el Eclesiastés no está construido sobre lo que debe ser, sino precisamente se va a tratar de descubrir qué es lo que hay detrás de todo esto que se ve en el mundo tangible. Dios les continúe bendiciendo, la paz de Dios con ustedes, y espero que disfruten este recorrido conmigo para la gloria y honra del Señor. Shalom.